En la lectura se colocan en pie para, por reverencia a la palabra que vamos a leer, 24 al 36, Mateo capítulo 14, dice: Y ya el barco estaba en medio de la mar, atormentado de las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vela de la noche Jesús fue a ellos andando sobre la mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre la mar, se turbaron, diciendo: Fantasma es, y dieron voces de miedo. Mas luego Jesús les habló diciendo: Confiad, yo soy, no tengáis miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya sobre ti, que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: Ven. Y descendiendo Pedro del barco andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mas viendo el viento fuerte tuvo miedo y comenzóse a hundir. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y luego Jesús, extendiendo la mano, trabó de él y le dice: Oh hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y como ellos entraron en el barco, sosegóse el viento. Vamos a orar. Padre eterno, Dios, en esta mañana gracias te damos por tu palabra leída, Dios, Señor, y pedimos tu ayuda en esta mañana, Dios, para que sea tu Santo Espíritu, Dios, que nos guíe, Dios, en la dirección de ella, Dios, Señor, es lo que debe enseñar en esta mañana, Señor, frente a mi hermandad. Ayúdame, Dios, para poder hacerlo con gracia, Señor. Sé tú, Dios, entregándolo de mejor forma a Dios lo que se ha podido estudiar, Padre, pero que sea con la intención que tú quieres, Dios. Ayúdanos en esta mañana, danos la gracia y el entendimiento a todos para poder disfrutar de ella. En Cristo tu Hijo lo pedimos. Amén. Tomen sus asientos, hermanos. Cristo nuestra protección es la predicación del día de hoy. Y en realidad vamos a hacer un pequeño resumen de una historia a lo mejor para algunos ya conocida, pero que siempre nos alienta y siempre nos fortalece. Y en realidad el relato que hay acá en todo lo que pudimos leer simplemente es la vida del hombre. Es la vida en el barco de la vida. Y vamos a verlo desde ese punto de vista. Es como muchas veces nuestra vida se presenta en este mundo. Muchos hablan de que la vida es como un viaje, ¿cierto? Que la vida es como navegar. Y en realidad esta historia nos refleja mucho de aquello y lo vamos a enfocar desde ese punto de vista. Cuando vemos la historia, para hacer un resumen, y vemos cómo ahí la palabra de Dios nos está hablando, dice que Jesús había hecho cierto un milagro de la multiplicación de los panes y los peces, y había mucha gente con él, y Jesús le dice a sus discípulos a media tarde: vayan y tomen el barco ustedes y avancen a la otra orilla, yo les seguiré después. Y en realidad yo iré a orar, les dijo Jesús, pero se entendía que se iban a juntar después. Y los discípulos partieron, ellos, y se fueron al otro lado, ¿cierto? Se tomaron su barco y partieron. Y después el versículo siguiente nos habla y nos dice que ahora el barco estaba en medio de la mar y atormentado por las olas, por los fuertes vientos que habían en aquel lugar, ¿cierto? Y cuando Jesús les dice a ellos que partan, si ustedes se dan cuenta en la cronología, era media tarde, dice la palabra de Dios, y ellos partieron y se fueron. Pero este suceso, cuando ya nos empieza a relatar la palabra de Dios, que el barco estaba en medio del mar de Galilea, estamos hablando del mar de Galilea, que no es un mar gigantesco tampoco, ni una región tan extensa como para navegar tantas horas de una punta hasta otra.
Dice que ahora eran las 3, entre las 3 y las 6 de la mañana y el barco estaba en medio de la mar en una tormenta. Entonces mi primera pregunta fue, ¿y por qué si a media tarde Jesús les dijo que fueran para allá? Era entre las 3 y las 6, dice la Biblia, que era como la cuarta vela, que es entre las 3 y las 6 de la mañana, cuando en la hora más oscura de la noche, ellos estaban todavía en el mar, si ya deberían haber llegado hace rato a la otra orilla. Y es simplemente porque se toparon con una tempestad. Y dice que fue tal la confusión de ellos, que ellos, si ustedes se dan cuenta por la historia, creían en los fantasmas. Piensan que ven a Jesús, ¿cierto? Y piensan que es un fantasma. Jesús fue a ellos, dice la palabra de Dios, caminando, ¿cierto?, sobre el agua. Uno de los más grandes milagros de Jesús, ese suceso que todos, que muchos cuestionan que Jesús no podría hacerlo. Entonces ellos dicen, ¿qué es esto? Ven algo ahí, ¿cierto? En la noche, en medio de la noche, y dicen, fantasma es. Y dice la Biblia, y dieron voces de miedo. Otras versiones de la Biblia dice simplemente que gritaron del susto, porque no sabían lo que veían. Y son situaciones que no nos deben admirar, hermanos, son situaciones humanas. Oh, ¿cómo los discípulos de Jesús van a tener miedo y todo? Hermanos, todos somos seres humanos y hay situaciones en la vida en que a veces nos atemorizamos, aún siendo hijos de Dios. Y no hay que creer que no sucede. Pero dice que ellos, luego Jesús les habló y ellos reconocieron esa voz. Y era la voz de su maestro. Entonces, ahí él les dice, ¿cierto? No temáis porque yo soy. Dándoles una señal de confianza y de tranquilidad frente a la situación, ¿cierto? Frente a esa frase tan importante en la palabra de Dios cuando nos dice yo soy, refiriéndose a Dios mismo también, ¿cierto? Y Pedro, en su ¿cierto? Que era impetuoso Pedro, siempre era como el que sacaba la espada para defender a Jesús, el que iba adelante, como el que yo te amo más que todos. Dice que él dice, yo te creo Jesús. Entonces Jesús le dice, ven, y Pedro va sin cuestionar. Pero frente Pedro obedece y avanza, pero frente a esas circunstancias en que él ve que hay un viento fuerte, empieza a dudar. Y las circunstancias le hacen temer. Y es lo que nos pasa muchas veces a todos, que podemos decir, sí, somos hijos de Dios, estamos bien y todo, pero las circunstancias a veces nos hacen temer frente a la vida, cuando enfrentamos cosas a las cuales no estamos acostumbrados. ¿Y qué le pasa a Pedro? Simplemente se empieza a hundir, empieza a desfallecer, empieza, ¿cierto?, a clamar al Señor porque le salve. Y luego dice que la mano de Jesús es la que se extiende y le sostiene para salvarle, y Jesús luego le increpa por su poca fe. El problema aquí, dice la palabra de Dios, fue la duda. Y el final de la historia es que la paz la puso Cristo. Al poder luego subir al barco y ver que todo fue quietud. Cuando en realidad tenemos la compañía de Dios frente a las dificultades, todo cambia. Y eso nos da quietud. Y ese es un poco el resumen de la historia, si podríamos decirlo así. Vemos en realidad a los discípulos enfrentados en medio de la mar, en medio de una situación complicada, por horas, sin poder salir de aquella situación. Entonces, vamos a hablar hoy día acerca de que Cristo es nuestra protección y lo vamos a dividir en tres partes. En medio de la tormenta, segundo punto después, el miedo, y el tercer punto es mirar a Cristo. Cuando hablamos de la vida, ¿cierto? Y hablamos de este navegar, hoy día navegar sale un poquito caro. Yo no sé quiénes saben, por ejemplo, cuánto sale un crucero alrededor de América. Por ejemplo, hay un crucero que estuve viendo que parte en Miami, ¿cierto? En la costa atlántica, arriba en Estados Unidos, baja por ahí por México, pasa por Brasil, Buenos Aires, baja
por el estrecho Magallanes, sube Punta Arenas, Valparaíso, Arica, Perú, la costa Pacífico, todo para arriba y llega a Los Ángeles, California, Estados Unidos de nuevo. Ese viaje, por 66 días, sale aproximadamente 30 millones de pesos. Qué gratos viajar en crucero, ¿cierto? 30 millones de pesos. Creo que nunca podré hacer un viaje de ese tipo, ¿cierto? 30 millones de pesos no se ganan ni en un año. Entonces, en realidad es muy difícil, hermanos. Son cosas, pero viajar es algo que a todos nos gusta. Y navegar es algo hermoso. No sé quién ha navegado por acá. Realmente es como agradable, bonito, ¿cierto? Cuando nosotros fuimos a la Laguna de Todos los Santos, nos dimos por ahí un viaje en estos típicos barquitos que van y recorren y es lindo. Pero cuando uno se halla en medio del agua, yo una vez también con mis hijos estuvimos en un lago por ahí haciendo kayak y nos fuimos muy adentro y yo decía, ¿y si acá pasa algo? ¿Qué hacemos? Y estábamos pero lejísimos de la playa. Y empezamos como a salir en realidad, pero cuando uno está en medio del problema y como que piensa lo que puede pasar, en realidad es como angustiante. Es como angustiante. La última vez que fuimos también a la playa, me puse a nadar con ellos y llegamos a las boyas todo. Y yo ya no tengo 30. Entonces de vuelta me costó, pero tremendamente salir. Y me vi tremendamente afligido. Y tuve que acercarme a un barco que había, un bote, porque yo dije, si ya voy a pedir ayuda, porque de verdad que estaba casi desfalleciendo. Y a veces nos sucede eso, que cuando estamos en medio de las dificultades realmente desfallecemos. Se dice que el viaje del Titanic en aquel tiempo, ¿cierto? Creo que, no recuerdo muy bien la película, pero ahí DiCaprio creo que era polizón, nomás él no pagó nada. Pero Rose, que era, ¿cierto?, la mujer adinerada y todo, por aquel viaje, por las condiciones en que viajaba su familia y todas esas habitaciones más caras, contaban entre 45 y 90 millones de pesos aproximadamente un viaje de esa categoría en aquel tiempo. Como ustedes se darán cuenta, viajar de repente es muy bello. Y el Titanic era una maravilla. Pero ¿qué pasó con él? En medio del camino, todo cambió. Y la vida a veces es así. Lo que pensamos que es hermoso, que va a ser un lindo viaje, que proyectamos, ¿cierto?, como maravilloso y trazamos planes y hacemos todo, a veces no es tan bello como quisiéramos. Y la vida muchas veces se nos puede presentar así, hermanos. Lo importante es saber cómo solucionar estos problemas. Entonces, primer punto, en medio de la tormenta. El versículo 24 que leíamos dice, y el barco estaba en medio de la mar, atormentado de las olas, porque el viento era contrario. Ya no era simpático navegar ni mirar, ¿cierto? No era agradable. El viento era contrario y las olas golpeaban. Y eso a veces nos produce distintos problemas. Ya el viaje no era un crucero, ¿cierto? Ya el viaje no era agradable. Imagínense ustedes que dentro del barco iban 4 personajes que eran conocedores del mar. Mateo capítulo 4, versículo 18, vamos a ir viendo algunos versículos. Dice, y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y a Andrés su hermano, que echaban la red en la mar, ¿cierto? Y después dice, y pasando de allí vio otros 2 hermanos, Jacobo y Zebedeo. O sea, habían 4 hombres dentro del barco que eran totalmente conocedores de lo que era la pesca, de lo que era navegar. No eran ajenos a la situación, sin embargo, dice que ellos estaban con dificultades. Aún así, conociendo todo lo que era el mar, conociendo las tempestades y conociendo la vida marina, ellos estaban en una situación de complejidad. Esto, hermanos, nos quiere decir que a todos nos puede pasar, a todos. En toda nuestra condición a veces podemos tener dificultades grandes en la vida y podemos tener experiencias que son a veces no tan agradables como quisiéramos. A lo mejor Pedro diría, no, si esto no pasa nada al principio, pero ya cuando vieron que la cosa se ponía difícil, lo que nos relata la palabra de Dios en lo que leíamos es que ellos estaban realmente asustados en aquella noche producto de la tempestad. El cambio del clima es una condición que se nos puede dar a todos, las tormentas repentinas. Hermanos, hoy día
está todo bien, pero no sabemos qué va a pasar en un momento más. Y eso es parte de la vida. Y tenemos que entender que las circunstancias de la vida también son así. El cambio del clima, ¿cierto? Estamos viviendo nosotros ahora en Santiago como estas cosas. Nosotros una vez fuimos a Brasil, estuvimos allá una semana y todas las tardes llovía tormenta y después salía un sol y era como que qué raro. Hoy día estamos viviendo ahora acá en Chile, se han dado cuenta estas últimas semanas. Y el cambio de clima en la vida también es así. Pasa mucho. Sucede, hermanos, que podemos estar hoy día muy bien. Job capítulo 1, versículo 8 al 11 nos muestra las circunstancias de la vida, cómo le cambian a Job, que siendo una persona tan, en realidad, aún dentro de lo que era la vida misma de él, un hombre correcto y apegado a las, así, a las leyes de aquel tiempo, él a lo mejor en su condición humana jamás pensó que le iba a pasar algo. Sin embargo, la Biblia nos muestra algo totalmente distinto. Job capítulo 1, versículos 8 al 11 dice 1. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, porque no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿teme Jehová Dios de balde? ¿No le has tú cercado a él y a su casa y a todo lo que tiene en derredor, al trabajo de sus manos? Has dado bendición, por tanto su hacienda ha crecido sobre toda la tierra. Más extiende ahora tu mano y toca a todo lo que tiene y verás si no te blasfema en tu rostro. En realidad lo que hizo ahí Satanás, ¿cierto? Fue enjuiciar un poco o desafiar un poco acerca de la fidelidad de Job. Pero Job se mantuvo, ¿cierto? Job, aún a pesar de las dificultades que él comenzó a vivir, siendo un hombre justo aún, ¿cierto? Y no entendiendo lo que sucedía también, él pudo aún así glorificar el nombre de Dios y decir que todo pertenecía a Dios. Pero así nos cambia de repente la vida, hermanos. El clima cambia y las dificultades cambian. Pero ¿saben qué? Lo bueno de esto es que Dios no cambia y Dios permanece fiel a pesar de todos los problemas que puedan haber y de las circunstancias que nos puedan suceder. Dice la palabra de Dios que Dios permanece fiel porque Él no se puede negar a sí mismo. Su esencia, su naturaleza es fiel, es fidelidad, es un atributo de Dios. Y esto hace que Él no pueda cambiarlo. Entonces Dios siempre va a permanecer fiel. Es más, dice la Biblia que si usted es infiel, Él permanece fiel. Porque no depende de si usted hace o no hace las cosas. La naturaleza de Dios, su fidelidad y su promesa siempre se va a cumplir en nuestra vida. Entonces eso nos da confianza para realmente creerle a Dios. El problema es que en esta navegación por la vida y en estos cambios de clima, el barco en realidad empieza a zozobrar. Y ahí es cuando nos asustamos. Porque cuando viene la zozobra, ¿cierto? Que es como la inestabilidad, como el peligro inminente, como el casi caernos al agua y ahogarnos, eso es lo que nos da temor. Eclesiastés capítulo 12, ahí hablando ya, cierto, Salomón acerca de la vida y del fin de la vida en realidad, nos habla acerca de esto y él dice ahí, en los versículos 1 al 3, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días y los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol, la luz, la luna, las estrellas y las nubes se tornen tras la lluvia, cuando temblarán las guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Nos está diciendo cuando ya los días no sean tan agradables, cuando la dificultad llegue a tu vida, cuando tal vez envejezcas, o cuando llegue algún problema, cuando ya vengan las nubes, ¿cierto? Y se tornen a lo mejor no tan bello a como nosotros quisiéramos. Acuérdate de tu Creador. Es una consejo también que da ahí el salmista, ¿cierto? En realidad ahí dice,
Y sobre todo hace hincapié en los días de tu juventud. Porque en realidad, ya quienes somos mayores sabemos que los años pasan y pesan. Entonces se hace dificultoso. Y cuando nos mareamos, cuando pasa esto, nos comenzamos a marear. La zozobra, ¿cierto? Y la tanta inestabilidad, ¿a quién le ha pasado? Empieza a marearnos, hermanos. Y simplemente nosotros lo que empezamos a hacer es a vivir en las consecuencias de esta zozobra. Y nuestra fe empieza a flaquear. Y empezamos a marearnos muchas veces y a sentirnos mal, a sentirnos afectados por la situación que estamos viviendo. Perdemos el enfoque y se nos nubla la vista. Y muchas veces no sabemos ni siquiera a quién mirar, porque nos sentimos tan mal y tan desesperados frente a esta zozobra que nos presenta la vida, que en realidad esta tormenta está haciendo que sea bastante dificultoso nuestro navegar. Punto número 2, el miedo. El miedo, hermanos, atemoriza. Y el versículo 26 que leíamos ahí en Mateo, dice el versículo 26, y los discípulos, viéndole andar sobre la mar, se turbaron, diciendo, fantasma es, y dieron voces de miedo. Gritaron, como les decía, ¿cierto? El miedo, primero que todo, nos hace desconfiar. Nos hace perder la confianza y dudar. Cuando tenemos miedo, es cierto, es una sensación que no es agradable. No sabemos qué hacer muchas veces y la duda nos invade. La confianza es la esperanza firme en algo, pero la duda, el desconfiar, perdón, es todo lo contrario. Es simplemente la intranquilidad y lo que provoca es turbación. San Juan capítulo 14, versículo 1, ahí en los evangelios también nos habla acerca de esto. Dice la palabra de Dios, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. El problema muchas veces de este temor que se nos infunde y que comenzamos a vivir es que en realidad empezamos a tener turbación y nos empezamos a atemorizar, ¿cierto? Y ahí San Juan es claro en lo que nos decía en la palabra de Dios, no se turbe vuestro corazón. Sin duda que el objetivo de Satanás muchas veces es el hacernos dudar, el desconfiar, ¿cierto? Y en la turbación viene todo el problema de la duda. Entonces, dice la palabra de Dios que se pusieron a gritar. Fue tal su temor que ellos empezaron a dar voces de temor, dice la palabra de Dios a aquellos discípulos. ¿Cierto? Es difícil, hermanos. Hay situaciones en la vida que a veces escapan a lo que nosotros quisiéramos. Y a veces quisiéramos gritar o llorar por problemas que estamos pasando. Todos vivimos dificultades. Yo siempre he dicho eso, de los niños, desde niños hasta adultos, uno pasa por distintas etapas en las cuales hay diferentes problemas, pero siempre hay que saber confiar en el Señor y saber que no estamos solos, porque eso nos ayuda a pasar estas dificultades. El tema está cuando nos turbamos y nuestro corazón empieza a desconfiar en quien hemos creído producto del miedo. Porque este miedo también produce angustia y ansiedad. Si hablamos, ¿cierto?, de angustia, el Salmo 91, capítulo, es un capítulo en realidad que nos habla mucho acerca de lo que es la protección. Siempre hay gente que usa esto casi como un amuleto, ¿cierto? Pero el Salmo 91, 1:15 dice, me invocará y yo le responderé.
Con Él estaré yo en la angustia, dice el Señor. Hermanos, entonces no estamos solos frente a estas dificultades. Esta intranquilidad, esta inquietud que nos provoca la angustia, este no saber, ¿cierto? Lo que va a suceder. Es muy inquietante vivir así por la amenaza de un peligro inminente o de en qué va a desencadenar toda esta situación. Hermanos, la vida no nos pertenece. Y aunque tengamos mucho temor producto de las circunstancias que vivimos, ese temor no nos va a solucionar los problemas. A veces simplemente hace que los problemas aumenten más, porque nubla nuestra vista y porque nos turba. Entonces Dios nos dice simplemente que Él está con nosotros en el tiempo de angustia y tenemos que aprender a confiar en Él frente a estas dificultades. Clamé a Dios y Él me oyó, dice su palabra, ¿cierto? Y libróme de todos mis temores. Dice la palabra del Señor ahí en Salmos capítulo 18, versículo 6. Entonces, cuando estamos atemorizados, clamar a Dios es lo que Dios quiere para poder salir de aquellas circunstancias. Salmos 22, 11 dice, no te alejes de mí porque la angustia está cerca, porque no hay quien me ayude, dice el salmista. Hay momentos de angustia, pero esos momentos de angustia no deben nublar nuestra confianza en Dios. Ni tampoco, hermanos, debemos dejar que nos paralice, porque otra cosa que provoca el miedo, aparte de la desconfianza, de la angustia, es que nos paraliza. El temor muchas veces no nos deja actuar y nos detenemos quedando en el camino sin hacer nada. Génesis capítulo 19, versículo 26, en la palabra de Dios, nos habla acerca de un ejemplo. Dice, entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió una estatua de sal. Y esto nos habla en realidad que esta mujer, ¿cierto?, miró mal y enfocó mal. A Lot se le había dado la orden, ¿cierto?, de huir de aquel lugar y de no mirar atrás. Y ese mirar atrás es a veces el querer volver a la vida antigua. Y esta mujer dice que simplemente lo que hizo fue mirar atrás y quedó paralizada. Y de ahí y quedó convertida en una estatua de sal. Y esto nos simboliza muchas veces también lo que podría ser la vida nuestra, hermanos, frente a las dificultades. Quedamos detenidos sin hacer nada. Cuando miramos atrás y cuando no seguimos adelante, quedamos paralizados. El miedo nos tiende a paralizar y a alejarnos de las cosas de Dios. Muchas veces hasta nos podríamos preguntar, ¿es realmente esta vida la que yo esperaba navegar? Y empezamos a cuestionar a Dios frente a los problemas. Entonces, hermanos, cuidado, porque las dificultades y los problemas pueden hacernos muchas veces alejarnos de Dios si no estamos firmes. La palabra de Dios nos muestra ahí también en Jueces capítulo 4, versículos 4 al 8, la historia de Débora, ¿cierto? Débora, siendo una mujer juez, tuvo que tomar decisiones y tomar adelante una responsabilidad simplemente porque Barak dijo, yo no haré nada. Quedó paralizado ante el miedo de su contrincante Sísara, que le iba a atacar y que tenía un ejército enorme. Dios le había prometido a Barak, le había dicho, ve y yo seré en tu nombre y derrotaremos todo esto, pero dice que Barak tuvo miedo y quedó paralizado, y Débora tuvo que ir adelante en la batalla, y dijo, Débora, ya yo voy a ir y te voy a acompañar. Hermanos, el miedo no nos puede derrotar, menos cuando tenemos las promesas de Dios. Barak fue muy infiel en ese sentido, porque Dios le había prometido y él no creyó. Entonces, que el miedo no nos haga desconfiar de las promesas de Dios. La Biblia dice que en el amor no hay temor. Y si realmente amamos y confiamos en el amor de Dios, debemos estar confiados en eso y no temer, hermanos, y seguir adelante. Tercer punto, mirar a Cristo. El versículo 32 que leíamos ahí decía, y como ellos entraron en el barco,
refiriéndose a Jesús y a Pedro, ¿cierto? Sosegóse el viento. La compañía de Dios, hermanos, da la calma necesaria. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender en nuestra vida. El que habita al abrigo del Altísimo, ¿cierto? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso da tranquilidad, da abrigo, da seguridad. El Salmo 91 que leíamos es un salmo de protección, ¿cierto? Recuerdo siempre en mi casa estaba la Biblia abierta con el Salmo 91, aún siendo mi familia católica en aquellos años, porque era como esto es lo que nos va a proteger. En sí no era tener la Biblia abierta, ¿cierto? Sino que yo siempre digo, esto es un libro nomás, estos son hojas. Lo importante es lo que contiene. Por eso es importante leerlo. No sirve de nada que usted ande con la Biblia aquí debajo del brazo. La Biblia no lo va a proteger. Es la palabra de Dios la que uno tiene que internalizar en su mente y en su corazón. Y eso es lo que a usted le va a proteger. Y esa es la confianza, lo que da fe y confianza, no un libro. No, muchos dicen hoy día, que no se usa la Biblia. Yo uso un celular a veces de Biblia, porque aquí también está. Porque no es el objeto, antes eran papiros. No importa el objeto físico, importa que la palabra usted la tenga en su mente, hermanos, internalizada en su corazón. Eso es lo importante de la palabra de Dios. Entonces, y eso nos da seguridad y protección para poder seguir adelante. El Salmo 91 completo resume la protección de Dios sobre los hijos hoy en día. Y eso es lo que necesitamos frente a las dificultades, seguridad y protección. Y esa no la obtenemos ni siquiera, ¿cierto?, de la policía, menos en estos días, ¿cierto?, en que hablamos tanto de seguridad y tanta dificultad que está a nuestro alrededor. Pero esa seguridad y protección personal que va más allá de un robo, ¿cierto?, que es esa paz que puede dar Dios frente a nuestras circunstancias personales y a nuestras luchas muchas veces internas, frente muchas veces a las cosas espirituales también, y que a lo mejor nadie sabe, pero que usted sí las vive y las sufre. Vemos en la palabra de Dios, y estamos estudiando ahí acerca de la historia de la iglesia, cómo los hombres tenían grandes dificultades y problemas propios tratando de buscar la voluntad de Dios. Y no eran problemas ajenos, sino que simplemente la lucha de la carne contra el espíritu. Y eso ya es una gran lucha para aquellos que quieren buscar la voluntad de Dios. Así que, hermanos, confiemos y busquemos la seguridad en el Señor por sobre todas las cosas. Mirar a Cristo también nos da, aparte de seguridad y protección, nos da paz. San Juan capítulo 14, versículo 27 dice, mi paz os doy, la paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Y aquí dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y aquí viene a matar todo el punto anterior que hablamos del miedo. Dice, yo les doy la paz y esta paz quita todo el miedo y quita toda esa turbación que podría afectar en los momentos de dificultad a su vida. Esa es la paz por la cual debemos pedir a Dios. La paz de Cristo que habite en nuestros momentos difíciles. El Salmo 91 ahí nos habla de la protección, ¿cierto? Y la Biblia presenta en muchos lugares de su palabra acerca de castillos, que Dios se presenta como nuestro castillo, como nuestra roca, como el pastor que cuida sus ovejas, como una torre fuerte, ¿cierto?, que nos protege frente al ataque, como una fortaleza que nos cubre. Hermanos, Dios está para darnos seguridad y también para darnos paz. Y aparte, para poner la confianza en nosotros de que todo lo que estamos hablando es real. Salmo 91, del 5 al 7. Estamos abusando del Salmo 91, ¿cierto? Pero ahí del 5 al 7 dice lo siguiente. No tendrás temor de espanto nocturno, ni de saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni de mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esa es la confianza. Puede estar sucediendo todo a tu lado, pero no te llegará. Y esa debe ser la confianza que Dios quiere que tengamos, hermanos. Más a ti no llegará.
Cuando vemos a Pedro, en realidad que Pedro se empieza a hundir en las dificultades y en aquel momento en que Pedro está caminando hacia Jesús, el problema de Pedro fue que él simplemente empezó a ponerle más atención al viento reinante que hacia quien él se dirigía. No perdamos la vista, hermanos, en quién hemos confiado. No perdamos la vista, aún en las circunstancias difíciles y los problemas, y aunque el viento sea fuerte y estemos tambaleando y en zozobra, sigamos confiando en este Dios en el cual hemos creído, porque solamente Él nos llevará a buen puerto. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Fin de la historia, Jesús subió al barco y llegó al otro lado con sus discípulos. A lo mejor la tormenta en alguna vida en esta hora está larga y hay horas de lucha y puede estar usted en una dificultad en medio de la mar y tal vez ninguno de nosotros sabe, pero siga confiando en el Señor, que es la palabra de Dios lo que nos enseña, porque en algún momento va a subir a su barca Dios y va a darle la tranquilidad necesaria para llegar a la otra orilla. Dios les bendiga en esta mañana, hermanos, y vamos a orar. Padre eterno, gracias por tu palabra, Dios, Señor, que nos da confianza sin duda, Dios, para seguir creyendo en ti, Dios. Ayúdanos en estos tiempos de dificultad, Dios, en la vida, Dios, de mis hermanos. Tú conoces cada corazón, Señor, cada problema en cada hogar, en cada vida, Señor. Danos la fe, Señor, para seguir confiando en ti, en tu palabra, en lo que nos has enseñado. Gracias, Señor, en Cristo Jesús lo pedimos. Amén.